Hola, soy Cristian Pérez y esta clase es sobre cómo la estructura factorial es una evidencia de validez. En primer lugar, recordemos qué entendemos por validez. La validez consiste en el grado en que la evidencia y la teoría soportan las interpretaciones de las puntuaciones de los test para el propósito con el que son usados. Esto implica que para poder definir si un puntaje es válido o no, primero tenemos que tener definido qué es lo que queremos hacer con ese puntaje. Por ejemplo, si queremos identificar si alguien tiene posibilidades o no de estar enfermo, si queremos saber si alguien está calificado o no para ejercer un determinado rol, o si queremos saber si alguien puede pasar de curso o tiene una actitud favorable hacia determinado constructo. Para entender a qué nos referimos con esto, pensemos en cómo son la mayoría de las mediciones. Por ejemplo, pensemos en variables sencillas como la talla, el sexo o la edad. La mayoría de estas variables son medidas solamente a través de un indicador o un reactivo o una pregunta. Por ejemplo, para saber la talla de una persona, basta con ver qué indica la wincha de medir y así puedo saber que el sujeto mide 173 centímetros. Para saber si un hombre es hombre o mujer, simplemente me puedo fijar en qué indica el carnet de identidad o en qué indica la pregunta en la encuesta y a partir de eso puedo saber que el sujeto es hombre y asignarle el código 2. Y en el caso de edad, también puedo hacer una pregunta en la encuesta, fijarme en su carnet de identidad o ver qué es lo que consta en las bases de datos institucionales. A partir de eso puedo saber que el sujeto tiene 38 años. Pero en ciencias sociales muchas mediciones son compuestas. Esto implica que, por ejemplo, en variables como ansiedad, burnout, conocimiento de matemática o competencias médicas, yo no tengo una única pregunta que permite medir la variable, sino que tengo múltiples preguntas que me permiten estimarla. En el caso de ansiedad, podría utilizar el inventario de ansiedad de Beck. En el caso del burnout, podría utilizar el inventario de burnout de Maslach. En el caso de conocimiento de las matemáticas, podría utilizar la PSU de matemáticas. Y si quisiera saber si alguien tiene competencias médicas, podría evaluar cuál es su promedio de nota final luego de cursar toda la malla de medicina. De esta manera, podría asignarle a un sujeto 24 puntos en el BAI, 75 puntos en el MBI, 792 puntos en la PSU de matemáticas y decir que como promedio final el sujeto tiene un 6,3. Si se dan cuenta, para cada una de estas variables obtenemos un puntaje final, pero fueron muchas las manifestaciones o muchas las preguntas o los desempeños que me permitieron llegar a este único puntaje. Durante nuestra vida, en muchísimas ocasiones vamos a tener puntajes como estos que buscan representarnos y que van a tener consecuencias en nuestras vidas, por ejemplo, dejándonos entrar a la carrera que queremos o dejándonos entrar al lugar de trabajo que deseamos. Sin embargo, llegar y utilizar estos puntajes requiere cierto sustento empírico y teórico, y a eso nos vamos a referir ahora. Para poder utilizar estas puntuaciones finales y asumir que representan algo, tenemos que responder primero qué evidencia tengo de que todas estas preguntas o todos estos desempeños se pueden traducir en un puntaje único. Esa evidencia tiene que ver con la validez de constructo. ¿Y a qué nos referimos por validez de constructo? Al grado en que el comportamiento que el puntaje tiene en la realidad, o sea, el comportamiento que se puede verificar empíricamente, corresponde o coincide con el comportamiento que sería teóricamente esperable para el fenómeno medido. Una evidencia central para evaluar la validez de constructo es la estructura factorial. Pero ahora entendamos qué implica. Pensemos que en ansiedad, en burnout, en conocimiento de matemáticas y en competencias médicas hemos obtenido un solo puntaje. En la práctica, Beck propone que la ansiedad se comporta como un fenómeno global y por lo tanto la existencia de un puntaje es plenamente coherente con su modelo teórico. También la forma en que la PSU concibe el conocimiento de las matemáticas asume que todo el aprendizaje que el sujeto obtiene durante los 4 años de enseñanza media se puede traducir en un puntaje único, y el supuesto que hay a la base de las competencias médicas es que todo el aprendizaje que el estudiante adquiere durante 7 años de carrera se pueden traducir en una sola nota. Sin embargo, Christina Maslach, que es la autora del MBI o inventario de burnout de Maslach, establece desde su modelo teórico que el burnout no tiene una única medición o no tiene una única manifestación, sino que está compuesto por 3 factores: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. Por ese motivo, el poder derivar un único puntaje del MBI sería teóricamente erróneo, ya que la misma autora del cuestionario establece que serían 3 puntajes los que hay que calcular desde ahí y no solo uno. La pregunta sería, ¿es posible pensar en un cuestionario de burnout que mida un único puntaje? Eventualmente sí, pero no originado en el modelo teórico de Maslach, y por lo tanto podría ser, pero no el MBI. Ahora, esto tiene que ver con la propuesta teórica. La pregunta es, ¿qué dice la evidencia empírica? Para eso se usa el análisis factorial, para saber si la cantidad de factores que están determinados por la teoría
efectivamente se presentan en la realidad y si las preguntas o ítems que fueron pensados originalmente para un factor terminan asociándose empíricamente a este. Es decir, si la propuesta teórica se condice con el comportamiento de la puntuación en la realidad. Veamos ahora en qué consiste la estructura factorial. La estructura factorial está compuesta por una serie de variables observables. ¿Qué son las variables observables? Pensemos, por ejemplo, en el inventario de ansiedad de Beck o en el inventario de burnout de Maslach. Tiene una serie de preguntas y nosotros podemos saber lo que el sujeto respondió porque el sujeto marca su respuesta y eso es lo que nosotros codificamos e ingresamos para el análisis estadístico. Cada una de esas preguntas en psicometría sería representada por un cuadrito porque el cuadro muestra que es una variable observable. Si piensan ustedes en sus desempeños en un certamen, cada pregunta del certamen sería también una variable observable porque el docente puede ver qué es lo que ustedes respondieron y la calificación de correcto o incorrecto también puede ser revisada externamente. Sin embargo, al docente no le interesa lo que ustedes responden en una pregunta en específico, ni tampoco interesa su respuesta puntual a una de las preguntas de los inventarios de ansiedad o de burnout. Lo que nos interesa es el comportamiento de la variable que está siendo medida. Esa variable general es lo que entendemos como factor. El problema con el factor es que no lo puedo medir directamente. No estoy viendo directamente tu ansiedad o tu conocimiento en matemáticas. Lo voy a inferir a partir de tu comportamiento en las preguntas que son directamente observables. Eso implica que el factor o la variable constituye una variable latente, una variable que solamente voy a poder evaluar de manera indirecta. Estas variables latentes, como se ve en el esquema, se representan por óvalos. Ahora pensemos cómo funciona esto. La idea, por ejemplo, si yo hago un certamen de matemática, es que quiero saber qué conocimiento de matemática tienen ustedes. Esa sería mi variable, pero va a ser una variable latente porque dicho conocimiento no lo puedo medir directamente. Lo que voy a tener que hacer es presentarles una serie de preguntas y a partir de su desempeño en todas esas preguntas yo voy a estimar su valor de conocimiento matemático. Por ejemplo, si ustedes aciertan todas las preguntas, yo voy a estimar que su conocimiento matemático es alto. Si ustedes se equivocan en todas las preguntas, yo voy a estimar que su conocimiento matemático es bajo. Esto descansa en el supuesto de que el valor que ustedes tengan de la variable latente va a afectar su comportamiento en cada una de las variables observables. Este supuesto también aplica para variables como el burnout. En el MBI o el inventario de burnout de Maslach, las alternativas van desde nunca, cuando nunca te ha pasado algo, a todos los días, cuando algo lo has experimentado diariamente. Si en uno de los puntajes de este cuestionario, por ejemplo, agotamiento emocional, tú respondieras todos los días a cada uno de los reactivos, nosotros podríamos pensar que agotamiento emocional, que sería la variable latente, presenta un alto valor en ti. Si por el contrario respondes nunca a todas las preguntas, podemos asumir que no experimentas nada de agotamiento emocional. Pero en la práctica, esto no es tan fácil, porque aunque te sepas todos los contenidos de una determinada materia, no necesariamente vas a acertar a todas las preguntas, y aunque tú tengas un altísimo nivel de burnout, no necesariamente vas a puntuar alto en todos los reactivos del cuestionario. ¿A qué se debe esto? A que la respuesta de cada variable observable también está determinada por un error específico de la medición en cada uno de estos. Por ejemplo, que un ítem esté mal redactado, que estés muy confundido o muy cansado al momento de responder algo, o que sientas hambre, puede afectar tu desempeño en cada uno de los reactivos y no reflejar adecuadamente el comportamiento de la variable latente. A esto hay que sumar dos cosas. Los factores pueden estar correlacionados entre sí y también los errores pueden correlacionarse. ¿A qué me refiero con factores correlacionados? Por ejemplo, en el inventario de burnout de Maslach, el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal tienen una correlación directa. Esto implica que un sujeto más agotado tiende a estar más despersonalizado y también a sentir menos realización personal de las tareas que realiza. Cuando un error puede estar correlacionado con el error de otra variable, por ejemplo, cuando ambos ítems están redactados de una manera muy similar. Bueno, y lo que ven en pantalla es una estructura factorial, un conjunto de ítems o variables observables directamente, cuyo resultado depende del comportamiento de variables latentes que vamos a denominar factores y que finalmente terminan agrupando las variables observables o ítems. Y también un conjunto de errores que afectan el comportamiento de cada variable observable y que, al igual que los factores, pudiesen estar relacionados entre sí. ¿Cómo se somete esto a prueba empírica? Pues a través de dos formas. Una, el análisis factorial exploratorio y la otra, el análisis factorial confirmatorio. En ambos casos, para poder hacer el análisis factorial, voy a tener que aplicar el cuestionario a una muestra numerosa de sujetos y realizar análisis estadísticos de las respuestas que estos entreguen. En el análisis factorial exploratorio, lo que voy a hacer es tener solamente los ítems que apliqué en el cuestionario y todos los resultados van a emerger del análisis de datos.
Estos resultados se pueden organizar en torno a tres preguntas. La primera es si es aplicable un EFA o no. EFA viene de la sigla en inglés de análisis factorial exploratorio. ¿En qué casos no sería aplicable un EFA? En el caso de que las preguntas carezcan de toda relación entre sí. Por ejemplo, si un profesor hace un certamen y las preguntas no tienen ninguna vinculación entre sí y apuntan a temas muy diferentes, es ampliamente cuestionable que de todas esas preguntas se pueda calcular una única nota. La otra pregunta tiene que ver con cuántos factores son. Yo no puedo traer ningún supuesto a la base, entonces independiente de lo que diga la teoría, es el análisis estadístico el que me va a decir en cuántos factores se agrupan mis preguntas. Y la última pregunta tiene que ver con qué ítem se va a quedar en cada factor. Como les decía, no puedo introducir ningún supuesto teórico previo, así que independiente de lo que yo espero, va a ser el análisis estadístico el que me va a decir si el ítem se va al factor que yo quería originalmente. En el caso del análisis factorial confirmatorio, el asunto es distinto. Al análisis yo voy a tener que ingresar todas las respuestas de los sujetos de mi muestra y además le voy a ingresar cuál es exactamente la estructura factorial que espero encontrar, o sea, las variables observables o ítems, cuáles son los factores que espero encontrar, qué ítem creo yo que se tiene que ir a cada factor e incluso tengo que informar si yo espero errores correlacionados o factores correlacionados. Ahora veamos cómo se lee en la práctica cada uno de estos análisis. Aunque pueda parecer complejo, no lo es. En el caso del análisis factorial exploratorio, tengo que pensar en las tres preguntas que les dije al inicio. Primero tengo que ver si el análisis es plausible en los datos que encontré. Y para eso tengo que leer simplemente dos estadísticos. Bueno, en la práctica hay varios, pero los más usados son la prueba de esfericidad de Bartlett, que tiene que ser estadísticamente significativa, o sea, el resultado tiene que indicar un valor P menor a 0,05, y la prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, que se suele abreviar simplemente por la sigla KMO. Para que un análisis factorial exploratorio se pueda aplicar a un conjunto de datos, el KMO tiene que ser cercano a 1 e idealmente superior a 0.70. En pantalla pueden ver un fragmento de un estudio de campos áreas donde se informa directamente estos dos estadísticos. Por ejemplo, pueden ver que el estadístico de esfericidad de Bartlett es inferior a 0,05, como les había dicho. Eso significa que el análisis factorial exploratorio se puede realizar. Y el KMO tenía que ser cercano a 1 e idealmente superior a 0.70, y en este caso es de 0,81, o sea, argumentos a favor del análisis factorial exploratorio. En este otro estudio de Molina Velázquez podemos ver que directamente el KMO es de 0.78, menor al anterior pero igual es adecuado, y la prueba de Bartlett igual tiene un valor P inferior a 0,05. ¿Y qué podemos concluir de esto? Pues que el análisis factorial exploratorio es adecuado. La siguiente pregunta tiene que ver con la cantidad de factores, y hay muchos criterios para poder estimarlo, pero uno de los más utilizados es el gráfico de sedimentación o criterio de contraste de caída de Cattell. Este gráfico se lee de la siguiente forma. En primer lugar, los puntos que están trazados dentro del gráfico representan todos los factores que serían extraíbles desde el cuestionario. Se pueden extraer tantos factores como ítems tiene el cuestionario originalmente. Por lo tanto, si este cuestionario tiene 19 preguntas, desde acá se podrían extraer hasta 19 factores. Pero para ver con cuántos factores voy a trabajar, lo que tengo que hacer es trazar una recta desde el último factor hacia atrás, y todos aquellos puntos que queden fuera de la recta, en este caso serían estos dos, indicarían factores admisibles. Aunque el criterio de Cattell es uno de los criterios clásicos, en la actualidad es mucho más deseable que ustedes utilicen uno que se llama análisis paralelo de Horn, pero lo muestro en esta clase solamente para que vean cómo la cantidad de factores que voy a extraer de un cuestionario también se define desde el análisis estadístico y no a priori. La tercera pregunta al analizar la estructura factorial tiene que ver con a qué factor voy a asignar cada ítem, y para eso se revisa una tabla como la que vemos a continuación. Estas tablas pueden ser en la práctica de tres tipos. Se pueden llamar matrices factoriales, matrices de configuración o matrices de estructura. Estadísticamente el cálculo es distinto y aunque va a depender del investigador cuál es la que informa, se recomiendan las matrices de configuración. Estas tablas tienen la siguiente forma. En cada fila se reportan los ítems de un cuestionario o de una escala o de un instrumento de medición y en las columnas se identifican los factores que emergieron. Estos resultados son del mismo trabajo que nosotros acabamos de revisar en el gráfico de sedimentación que dijo que se habían encontrado dos factores. Por lo tanto tenemos dos columnas. ¿Qué ítem va a ir a cada columna? Va a depender del número que vemos ahí, que se llama coeficiente de configuración en este caso, y que indica cuánto carga el ítem a cada factor. Por eso también se llaman cargas factoriales. El supuesto aquí es el siguiente. Cada ítem va a ser asignado a aquel factor al que se relacione más, y esa relación va a estar medida por la carga factorial. Una mayor carga factorial indica una mayor relación entre el ítem y el factor.
Ahora, ¿cuánto es lo mínimo para considerar una carga factorial significativa? Eso va a depender de cada autor, pero se proponen dos umbrales. Algunos autores proponen que una carga debe ser por lo menos de 0.3 y otros autores proponen que tiene que ser por lo menos de 0.4. Cada ítem va a presentar una carga para cada factor, pero en este caso solamente se muestran aquellas que superaron dicho umbral. De esta manera, el primer conjunto de ítems fue asignado al factor 1, que fue denominado apoyo desde el sistema de salud, y el segundo conjunto de ítems fue asignado al factor 2, que se denominó preocupaciones del padre. Sin embargo, como les decía, una de estas tablas completa debería tener la siguiente forma. Un conjunto de ítems, en este caso son 10 porque son de la escala de Edimburgo para depresión postparto, un conjunto de factores identificados, en este caso se identificaron 3 factores, y las cargas factoriales para cada uno. En este caso se presentan en negrita aquellas cargas factoriales que se consideraron estadísticamente significativas y ustedes pueden ver como nota al pie que en este estudio de campos Arias se trabajó con un umbral mucho más alto que el que les había mencionado. Se consideraron como cargas significativas aquellas superiores a 0.5. Esto permitió establecer que los ítems infelicidad, tristeza, llanto e ideación suicida tributaban al primer factor. Antes de seguir, recapitulemos las preguntas que hay que responderse para un análisis factorial exploratorio. Primero, si es posible hacerlo, y para eso uno ve la prueba de Bartlett o la prueba KMO. Segundo, cuántos factores son, y para eso se puede utilizar el gráfico de sedimentación, pero es más recomendable utilizar el análisis paralelo de Horn. Y tercero, hay que ver esta tabla, donde se muestran las cargas factoriales de cada ítem a cada factor. El cálculo de un análisis factorial confirmatorio es más complejo, pero la interpretación puede ser más sencilla. Recuerden que para el análisis lo primero que tengo que hacer es informar toda la estructura factorial tal y como la quiero evaluar. Esto implica que, como se ve en la pantalla, tengo que indicar cuáles son mis variables observables, es decir, los ítems, cuáles serían mis variables latentes, en este caso sería un único gran factor que reuniría todas las variables, y si espero errores correlacionados. En este caso podemos ver que Simancas Sayares, el autor de este estudio, espera errores correlacionados desde los ítems 6 al 12. En otro ejemplo, este estudio de Magaña presenta 7 ítems que espera que se vinculen a 2 factores o 2 variables latentes. Y de acuerdo a lo que muestra en este esquema, no estaría esperando errores correlacionados, pero sí estaría esperando que sus 2 factores, limitaciones personales y limitantes del conocimiento, se correlacionen entre sí. ¿Cómo se lee un análisis factorial confirmatorio? No desde este gráfico puntualmente, sino desde una tabla como esta, donde el investigador va a informar muchos estadísticos, entre los que destacan 3. El índice comparativo de ajuste, que se abrevia CFI, el índice de Tucker-Lewis, que se abrevia TLI, y el error cuadrático medio de aproximación, que se abrevia RMCA. Para leerlo es bastante sencillo. El CFI y el TLI tienen que ser mayores a 0.95 y el RMCA tiene que ser menor a 0.08 y otros autores proponen que sea menor a 0.06. ¿Qué ocurre si cumplen estos requisitos? Indicaría que la solución factorial que uno está esperando se ajusta al comportamiento empírico que tuvieron los datos. En este caso podemos ver que el CFI es de 0.95, por lo tanto es superior al umbral, el RMCA es de 0.06, por lo tanto sería menor al umbral establecido, y el índice TLI sería de 0.92. Por lo tanto, muchos autores considerarían que es insuficiente e indicaría problemas del ajuste de la solución esperada a los datos encontrados. Sin embargo, estos autores trabajan con un umbral de 0.90 porque recurren a otros investigadores que propondrían tramos distintos. Por eso es muy importante en ciencias que, aunque ustedes difieran en los tramos que van a utilizar, los informen cuando están publicando su trabajo. En resumen, para leer un análisis factorial confirmatorio, lo que tengo que ver son los indicadores de ajuste, los más recomendados son el CFI, el TLI y el RMCA, y evaluar si están dentro de los valores esperables. En síntesis, ¿qué he aprendido del análisis factorial? En primer lugar, es una evidencia de validez asociada al constructo. En segundo lugar, permite identificar estructuras factoriales a través de 2 tipos de análisis. Un análisis factorial exploratorio, donde solo se entregan los ítems y la estructura se levanta completamente desde el análisis estadístico, y otro que sería el análisis factorial confirmatorio, donde uno tiene que indicarle al programa cuál es la estructura específica que quiere encontrar y el análisis dice si esta estructura se ajusta o no a los datos obtenidos. Cuando digo datos obtenidos me refiero al comportamiento de la muestra donde uno aplicó el instrumento. Además, tenemos que entender que la estructura respaldada empíricamente debe tener plausibilidad teórica. No importa el resultado del análisis factorial confirmatorio o exploratorio, lo importante es que éste tenga sentido desde el concepto que queremos medir, porque si no, el puntaje que vamos a obtener, aunque sea defendible estadísticamente, no va a significar nada. Y lo más importante, tener un análisis factorial nos va a dar evidencia para justificar el uso del puntaje.
Eso significa que ya sea que calculemos 1, 2 o 3 puntajes de un instrumento, vamos a tener evidencia empírica que va a respaldar el cálculo de este. Asimismo, vamos a tener evidencia de que su uso no es caprichoso ni arbitrario de nuestra parte. Espero que esta clase les haya permitido tener una introducción conceptual a cómo la estructura factorial es una evidencia de validez. Muchas gracias.